charla. Imagínense a alguien que el hecho de que haya surgido la lectura en humanos. ¿Dónde estaba antes la lectura en el cerebro? Hay un reciclado de los mapas neurales para que podamos leer. Es increíble que podamos leer, que podamos transformar esos símbolos en representaciones. Lo digo como biólogo, cuando me pongo mi sombrero de biólogo, digo, es increíble que haya una especie en el mundo que pueda hacer esto. La idea del lenguaje es muy impresionante. Estos mapas neurales reciclados nos dan esa capacidad increíble de ser humanos. Y con esto viene la gran responsabilidad de que, bueno, entonces si podemos enseñar y aprender y podemos ahora con las nuevas técnicas y con las nuevas maneras de pensar cómo funciona el cerebro, tenemos la responsabilidad de intentar entender todo aquello que aprendemos, todo aquello que somos, de la manera más científica posible. Y esto que lo digo con la idea de que esto pasa en el cerebro de cada uno de nosotros y la relación que tiene entre nuestros cerebros. Y esto que dijo Diego, unas primeras cosas que dijo, somos un cerebro con patas. Esto es difícil de imaginar porque tenemos una concepción dualista muy fuerte de cómo es la mente y el cerebro. El alma está en algún lado, nosotros nos morimos y el alma va hacia otro lado. Esto para un científico, después de cierta cantidad de años de entrenamiento, es difícil de entender. Imaginarse que la mente está separada del cerebro es muy difícil de entender. De hecho, para la mayoría de la gente piensa que la mente está separada del cerebro. Lentamente, a lo largo de estos últimos años y los años que vienen, esta concepción va a cambiar. Vamos a ser nuestro cerebro. Somos nuestro cerebro. Yo no pienso que la mente y el cerebro están separados. Somos nuestro cerebro. Y esto conlleva ciertos cambios muy fuertes, de los cuales algunos estuvieron hablando. La idea de que poder testear nuestra capacidad moral con mecanismos objetivos. Podemos medir cierta capacidad moral con una máquina que no juzga si nosotros somos morales o no, sino que juzga una cantidad de actividad cerebral que nosotros asumimos que tiene que ver con el hecho de violar o no una regla moral o una regla social o una regla legal incluso. Una cosa quería decir, la idea de que dualismo, digamos, se va yendo de la idea de poder decir quién somos a través del cerebro. Y para seguir un poco más pinchando esta idea de dualista, quiero hablarles de uno de los últimos bastiones de la gente que dice que es lo que es el alma en sí mismo, es la idea de cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte, siente como que se separa de su cuerpo, ¿sí? O sea, en la literatura de neurociencias es out of the body experience, ¿sí? La experiencia de separarse de su cuerpo. Hace algunos años, algunos científicos, durante una operación, estaban operando el cerebro. Por suerte, por determinadas características del cerebro, los receptores de dolor, se puede abrir el cerebro bajo anestesia, abrir el cráneo, y después se le puede despertar al tipo, y el tipo te habla, pero tiene el cerebro al aire. Sí, esto se hace desde hace bastante, y sabemos mucho del cerebro cuando esto se hacía normalmente. Hasta ahora se hace durante los fines clínicos, que se tiene que operar, a veces se hace investigación. Y estaban estimulando con ciertos electrodos en diferentes áreas del cerebro, y en un momento el tipo que estaba ahí, con el cráneo abierto, reportó que estaba fuera de su cuerpo. ¿Sí? La idea de que, y esto se replicó varias veces, la idea para un neurocientífico de que la sensación Víctor Sueiro de estar atrás, en otro lado, ¿sí? Yo me estoy viendo, ¿sí? Estoy afuera de mi cuerpo, se puede reproducir tocando el cerebro, es algo que nos tiene que hacer ruido en el cerebro por sí mismo. Y con esto vinieron muchas investigaciones también sobre cuando la gente está en anestesia y también siente que está arriba está mirando los médicos y mirándose a sí mismo. También se mostró en varios experimentos que hay bases neurales para esto, ¿sí? La idea de que nosotros somos dualistas, de que podemos separarnos, de que la mente está separada del cerebro, está en el cerebro, ¿sí? Y podría seguir un rato, pero por suerte ya dijeron mucho. Entonces me fueron tiqueando algunas cosas que quería decir, voy a quedarme con estas dos cosas. Muchas gracias. No
nombre es Silvia Fesquet, soy periodista y prosecretaria general de redacción del diario Clarín. Mi pregunta tiene que ver con cuál es la relación que hay entre las neurociencias cognitivas y la psicología. A quien quiera contestarla. ¿Entre qué? La relación entre las neurociencias cognitivas y la psicología. Neuropsicología. ¿Neuropsicología o no psicología? Sí. Ahora parecería poder tener divulgación a la primera ciencia y un proceso cerebral. ¿Cómo se compadecen esos dos? Según la escuela de psicología de la que hablemos, siempre se asumió que las cosas pasaban en el cerebro, lo que no teníamos era acceso a qué pasaba, pero la psicología nunca estuvo separada del cerebro, simplemente que no podíamos acceder a qué pasaba, excepto estos casos raros de gente con lesiones cerebrales, y la única manera de saber dónde estaban esas lesiones era esperar que el tipo se muriera y hacer una autopsia. Entonces, por supuesto, era una cuestión técnica. Las neurociencias cognitivas es psicología, pero tiene mucho más acceso a la información. ¿Cómo se puede saber en un paciente, digamos, normal, no en alguien que presente claramente una lesión cerebral, cuánto está determinado por características del cerebro y cuánto en realidad puede modificarse a partir de sus experiencias, su historia de vida, la forma que haya procesado su historia y demás? Bueno, justamente gracias al acceso de poder medir cosas de cerebro y con una serie de acervo teórico de cómo funciona el cerebro desde el punto de vista de psicología, de las diversas vertientes, es que nosotros empezamos a combinar estas cosas. Estamos todavía, digamos, hace 20 años que se empiezan a ver imágenes de cómo se activa el cerebro cuando hacemos esto, pensamos esto, etcétera. Y hace 50 que tenemos electroencefalograma, pero lo estamos empezando a usar en términos más duros científicos desde hace poco. Entonces es cierto que estamos todavía en etapa temprana, pero esto está explotando. Pues estoy pensando, digo, la Argentina es un país donde hay más cerca. No, pero tengo algo que comentar en ese sentido. O sea, las experiencias de vida te modulan el cerebro. Es decir, el cerebro es plástico, como lo decía Iván. Entonces, alguien que tiene una experiencia positiva, negativa, lo que fuere, hay circuitos neuronales que se establecen, se deshacen. O sea que toda la experiencia que uno normalmente define como psicológica, hay cambios en el cerebro que son consecuencia de ello. ¿Puede una terapia psicológica, simplemente psicoanalítica, modificar o es necesario recurrir a otro tipo de tratamiento? Es posible, la terapia, cualquiera que fuera, que tenga éxito, y está actuando, modificando en el cerebro. Yo me llamo Alejandro Rosichner y soy un filósofo no racionalista. Y tengo dos cosas que me gustaría plantear de esta mesa que me resultó extremadamente estimulante. Se acentuó la idea de que la función del cerebro es social. Me pregunto, ¿por qué soy entonces tan individualista en mis teorías? Y les pregunto, si no hay una nueva sociedad que requiere una cierta sensualidad individualista que suplante a la antigua renuncia y a la antigua noción del sacrificio, si no será hoy tal vez lo más útil para la sociedad que el individuo busque su propia felicidad, o si será que estoy deformado por una sociabilidad berreta en mi pregunta, kirchnerista o berreta, ¿no? Y después, en otro sentido, quiero también preguntar, haciendo pie en Nietzsche. Nietzsche habla, del filósofo Nietzsche alemán, habla de la diferencia entre los individuos, no como una diferencia democrática de equivalencias, sino como una diferencia jerárquica, es decir, hay algunos individuos que pueden más que otros. ¿Esto ustedes lo verifican en el nivel en el que están trabajando o más bien piensan en un ser humano universal equivalente? Gracias. No, yo creo que esa idea de Nietzsche pertenece a la época victoriana de Nietzsche, como hoy lo colocó en el simposio uno de los circunstantes. En esa época se pensaba en las jerarquías. Y la reina Victoria, por ejemplo, decía, y Nietzsche evidentemente copió, de que las diferencias sociales, decía la reina Victoria, Nietzsche hablaba de las diferencias individuales, fundamentan la estructura de la sociedad.